Doctora Ángela Lucía, por favor, indique cuál es su grado de estudios, de escolaridad. Yo soy psicóloga profesional de la Universidad Javeriana, terminé en el 89, hice un posgrado en educación sexual en la Universidad Monserrate, alrededor del 1990, tengo una especialización en gerencia de recursos humanos. ¿Usted actualmente a qué se dedica? Soy consultora en el área de gestión humana de varias empresas, tengo consultorio y atiendo pacientes, no muy frecuente, pero de algunos casos particulares. ¿Usted cuánto tiempo lleva de experiencia atendiendo pacientes? Desde el 89 hasta el 96 tuve consultorio particular con la medicina prepaga cervital, que ya hoy día no existe, y de allí me remitían pacientes en medicina prepaga. Y desde el 2005 tengo un consultorio compartido con mi esposo, que es médico, y entonces algunos casos muy particulares atiendo allí. Señor juez, la Fiscalía solicita se tenga acreditada como psicóloga a la doctora Ángela Lucía Torres Romero. Se tiene a la doctora Ángela Lucía Torres Romero como psicóloga en este juicio y por consiguiente interrogatorio y contrainterrogatorio deberán atender exclusivamente las reglas de los artículos 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal. Gracias, señor juez. Doctora Ángela, ¿usted recuerda haber valorado o haber realizado tratamiento o consulta al joven o al niño Daniel Velosa Manzanares? Sí, doctora. ¿Remitido por quién, doctora? Yo conozco a Daniel de hace muchos años, él es hijo de, pues Leonor es primera esposa de un tío mío, ellos son divorciados hace muchos años. Igual Daniel es el tercer hijo de Leonor, de un segundo matrimonio, no lo conocía desde hace muy pequeño, y la persona que de pronto ellos conocían más cercana, que podían manejar este asunto, me llamaron después de muchos años y me comentaron que les podía ayudar en el proceso con Daniel. Fue una cuestión más de ayuda y colaboración en un primer momento. ¿Usted recuerda para qué época fue solicitado su servicio por la familia de Daniel? Septiembre, si no estoy mal, primeros días de septiembre del año pasado. Indique, por favor, por qué razón acude la familia de Daniel a usted. No conocí en primer momento una psicóloga que podía como manejar el proceso, y me dijeron qué hacemos, de qué manera. Creo que no habían iniciado ningún proceso legal como tal. El mismo día que se conoció que Daniel habló en su casa esa noche, esa misma noche me llamó Leonor directamente. ¿Usted se entrevistó con Daniel? Al otro día. ¿Qué le comentó a usted, Daniel? Daniel llegó muy tenso, muy nervioso, y empezó a relatarme el suceso esa mañana en el colegio, en la sala de juntas. Lo citó el padre para algo, llegó allí, en ese momento entró una llamada telefónica, entonces el padre fue a contestarle, le cerró la sala de juntas donde él estaba, y después volvió y intentó acariciarlo, le acarició los genitales, hasta ahí llegó la declaración de él. ¿Usted lo valora a él como paciente que ya, más bien la pregunta, ¿usted anteriormente a ese día lo había ya evaluado como su paciente? A ese día, no, yo a Daniel no lo había visto desde, como de meses, muy chiquito. Yo era extraña para él no me conocía a mí realmente. Bien, ¿usted le escucha la entrevista utilizando algún método específico para obtener este tipo de información? En la primera entrevista, en la mayoría de entrevistas, una catarsis básicamente, donde la persona hace una recordación del proceso con sus vivencias emocionales, y allí se le va clarificando e interpretando algunas sugerencias. Pero en primera instancia fue que él contara todo su proceso y no más, solamente escucha en un primer momento.
¿Usted en algún momento lo cuestiona sobre el asunto, le hace preguntas o simplemente es narrativa la forma en que Daniel le cuenta a usted? ¿O usted se entera? En un primer momento es narrativa, porque él estaba muy nervioso, muy angustiado, inclusive estaba muy tenso, tenía espasmo muscular del cuello. Empezamos a narrativa a primera instancia, ya en la segunda sesión empezamos ya a verificar, evaluar y ver todo el manejo de culpa que él tenía presente en ese momento, de angustia, demasiado. ¿Cuántas entrevistas le realiza usted a Daniel? ¿Cuántas sesiones le realiza usted a Daniel? Del año pasado acá, 10 entrevistas. En diciembre hubo un receso, yo viajé, nos desconectamos un poco de esta parte, iniciamos en febrero 24 creo, y continuamos promedio cada 8 o 15 días nos estábamos viendo. ¿Usted presenta un informe de evaluación psicológica a Daniel, correspondiente a Daniel Velosa? Sí. ¿Por qué lo presenta usted? Era importante la aclaración y lo que yo estaba viviendo en el proceso, dejarlo como parte del proceso de Daniel, como herramienta importante. ¿Usted algo escrito. cuestiona el núcleo familiar o pregunta por el núcleo familiar de Daniel, lo indaga? Pues de una u otra forma yo lo conozco, sin embargo la segunda parte la desconocía porque Leonor se casa con una nueva persona, el papá de Daniel, se separan y no, hasta ahí no sabía yo qué había sucedido. De allí pues se indaga un poco esta parte. El papá de Daniel lo abandona, que inclusive está ahí a los 2 años de Daniel y nunca se supo nada del papá de Daniel. La madre de Daniel, Leonor, ha sido como la protectora y la supervisora de todo el proceso de Daniel y ha estado muy pendiente en esa parte. De acuerdo con la entrevista o las entrevistas o lo que usted, el tratamiento, por ejemplo, de alguna manera que usted está haciendo con Daniel, ¿él cómo maneja ese aspecto de la figura paterna? De acuerdo a mi experiencia, la evaluación, la narración de él, la coherencia que él determina, se manifiesta y se evidencia una clara tranquilidad, digámoslo así, de figura paterna por parte de su abuelo, que les ayuda económicamente, ha estado muy pendiente, abuelo materno, ha estado muy pendiente de ellos, y Daniel lo quiere mucho. Su hermano mayor para él es una figura de autoridad a quien él cree, lo sigue, lo valora, lo admira. Pienso que allí también se refleja figura de poder y paternal. ¿Cómo era la actitud que asumía Daniel cuando narraba los hechos, su estado anímico? ¿Cómo era su actitud cuando narraba los hechos a usted? Perdón, doctora, nuevamente interrumpimos. ¿Las personas que acaban de entrar van a rendir declaración en el juicio? Sí, doctora. Gracias, señor juez. ¿Cómo era, por llamarlo, el estado anímico de Daniel cuando él le estaba narrando a usted los acontecimientos? ¿Cómo era él? El primer día en un estado como a ver, no era tranquilo, era como pasmado, como el que hablaba de los hechos como si fuera una situación de una película, porque él estaba demasiado aterrado del proceso. Ya después sí empezó como a entrar un poco en estado crítico, de angustia, sus sueños, sus alteraciones emocionales, lloraba en las sesiones, se trabajó todo el proceso de rabia, de confusión, de culpa, porque de una u otra forma presentía que eso podía llegar a pasar, y porque eran varias ocasiones que él había visitado al padre y habían dado ciertos indicios y él como que no captaba ese mensaje, y entonces todo eso lo tenía muy confundido, de mucha angustia. Usted indagó qué actitud asumió Daniel una vez ha sido tocado, qué hizo él, qué... Sí, él muy racionalmente, porque él utiliza mucho la razón y el proceso, le cuestiona al padre, eso no pudo haber pasado, y el padre le dice, sí, eso no pudo haber pasado, dejémoslo así. Fue como la reacción que él, ni violencia, ni llanto, ni... ¿Usted supo o usted nos puede indicar qué concepto tenía Daniel frente al padre Albeiro? ¿Cuál era su concepto?
¿Cómo lo veía? Lo veía como un modelo, como un ejemplo, una persona que le ayudaba, una persona que lo protegía. Él sentía que era muy especial con él, pero nunca con malos ojos, una persona que lo admiraba y le tenía mucho respeto. ¿Usted sabe si era o si esa conducta que le narra Daniel de tocar sus genitales se había repetido o era solamente esa vez? Varias veces se ha repetido, 3 ocasiones anteriores, según narra Daniel, lo ha hecho sentar en sus piernas. El tocar los genitales fue la última vez. Doctora, Daniel, o mejor, ¿cómo manifiesta Daniel ese sentimiento de culpa que usted ha referido? ¿Cómo lo manifiesta ante usted? Momentos de silencio, momentos de llanto, expresiones como que yo presentía que algo podía suceder, porque él varias veces me hizo que me sentara en las piernas de él y yo no quería creer de que él quisiera hacer algo más conmigo. Eran palabras pues casi puntuales que él decía. De pronto no recuerdo más. Daniel, según las entrevistas y el tratamiento que usted le está haciendo, las consultas que ha asistido, ¿cómo es el desarrollo de la personalidad de Daniel? Daniel estaba en un principio, como les decía, encapsulado el proceso. Él había racionalizado toda la situación, pero adentro estaba toda la angustia, culpa, confusión como tal. Él hablaba del asunto como una forma muy de relato, y aparentemente, si uno le preguntaba ¿cómo estás? Bien, más tranquilo, y empezaron a trabajar con él, y ya el proceso al final se daba cuenta que estaba muy angustiado por no gustar a su familia, por no gustar a su mamá. Él prefería no hablar. Eso en una ocasión lo comentó, muy hacia el final del proceso. Doctora, según los conocimientos que usted tiene y más concretamente la labor que ha desarrollado durante estos meses con Daniel, ¿usted puede dar una explicación frente a la razón por la cual él ese mismo día no cuenta a su familia el abuso? Yo me acojo a muchos artículos y procesos que hablan que el menor, a veces por temor a una figura de respeto, prefiere callar, por temor a muchas situaciones que no sabe que pueden venir, prefiere esperar a que se calmen las cosas, y él inclusive va a una convivencia al otro día para distraerse y no pensar más en el asunto, y obviamente pues la parte emocional y sentimental no pudo y tuvo que hablar. ¿Usted cree que Daniel se sentía de alguna manera culpable por lo que había pasado? La culpa la manifiesta centrada en el hecho de que si el padre lo obligó a sentarse en las piernas 2 veces anteriores, porque él volvía a la oficina y seguía allí, y por qué no reaccionó en un momento inmediato si le cerró la puerta de una otra forma, por qué no reaccionó antes, es lo que él de una otra forma decía. Daniel, según su observación de él, está en capacidades de reaccionar frente a algo, frente a las situaciones que le presenta la vida, ¿tiene posibilidad de reacción? En este momento, muy racionalmente y maduramente sí lo hace. No es un niño de violencia, ni es un niño agresivo, ni reacciona explosivamente, no. Pero con razón lo hace. Hace poco lo atracaron y él razonó con ladrones, les explicó y como que no lo atracaron. Daniel sabía que sentarse en las piedras del padre Albeiro antes de ese 31 no estaba bien, no era correcto, no llamamos de bien y mal, pero pues no era como aceptado normalmente. ¿Él sabía eso? Si el padre, para él una figura de poder, de autoridad y de convencimiento que él quería, lo admiraba, y si el padre lo convenció, pues no sé. ¿Podría Daniel estar convencido que no estaba haciendo absolutamente nada malo sentándose en las piernas del padre? Si el padre lo convenció y le dio tranquilidad, posiblemente él se sintió tranquilo. Lo podía ver normal. Después no. Antes del 31.
Yo creo que bajo la situación de angustia y temor fue más como una obediencia, más que le gustara o lo viera normal o sin problema. ¿Cómo es el desarrollo el crecimiento sexual de un niño, de un muchacho de 12, 13 años de edad? ¿Cómo va la evolución de ese desarrollo sexual, doctor? ¿La evolución en qué? Ya hay definición de sexo, ya hay absoluta bipolaridad, hombre, mujer, Sí, a partir de femenino, masculino. La primera infancia ya muchos criterios de definición sexual, entre 5 o 6 años ya el niño tiene muy claro muchos patrones de conducta establecidos. Ya el adolescente pues obviamente mucho más claros. Hay un cambio hormonal y demás que pueden haber otras sensaciones distintas, pero dentro del proceso normal, entre comillas, que podemos llamar estadístico, digámoslo así, podemos decir que ya está definido desde mucho antes. Es decir que Daniel, para la edad de 12, 13 años, sabe que es ser homosexual. ¿Sí? Claro, sí. ¿Usted tenía conocimiento o usted indagó si en el colegio tenía algún conflicto por este tipo de agresiones hacia él, sobre la sexualidad? Indagamos con Daniel, básicamente son comentarios de los muchachos, hablando de normalidad, entonces son estándares que si uno dice así o que si mira así o que si mueve la mano de determinada manera, eso es malo o bueno, y desde ahí de pronto venían los comentarios que los compañeros le hacían o le decían por su tono de voz, caminar. Doctora, ¿usted recuerda a qué conclusión llegó usted con ocasión, o mejor, plasmada en el informe que rindiera o la evaluación psicológica del 4 de septiembre correspondiente a las sesiones hasta ahí llevadas? ¿Usted recuerda a qué conclusión llegó? Sí, de acuerdo a la indagación con Daniel, la entrevista, aplicación de pruebas proyectivas que nos refleja el aspecto interior del ser humano en muchos rasgos, sí hay una connotación de un daño psicológico emocional. Concluyo por todo este conjunto de cosas, inclusive yo uso ahí una palabra de violación sexual. Permítame, intento doctora. de violación. ¿Usted observó o pudo darse cuenta si la historia de Daniel era fantasiosa, era mentirosa o si podía corresponder a hechos ciertos? Indagué, evalué eso y constaté que no era fantasía, es un relato coherente, con detalle, con lógica, con tiempo y muy consistente. ¿Usted por qué dice que es coherente? ¿A qué se refiere el término coherencia, doctora? A través del tiempo, durante las 10 sesiones, se evalúa el mismo hecho y la situación es la misma, el mismo relato, las mismas sensaciones, inclusive las mismas sensaciones internas que él vive. Doctora, ¿usted cree, según las sesiones que usted le ha hecho a Daniel, que el dicho de él corresponde a la verdad vivida? ¿Me repite la pregunta? No la entendí. ¿Usted cree, según las sesiones de tratamiento que usted le ha hecho a él, que el dicho de Daniel corresponde a una verdad vivida, es decir, a un hecho que él vivió? Sí, doctora. Doctora, ¿es usted familiar de Daniel Velosa Manzanares? Sí, un tío por parte, hermano de mi mamá, se casó con Leonor hace 20 años. Se separaron, no recuerdo exactamente, hace muchos años, y Leonor se volvió a casar y tuvo a Daniel. Nosotros con Leonor, por casualidad de la vida, nos encontramos el año pasado en Unicentro y estuvimos charlando todo el proceso de familia y demás, cruzamos teléfonos porque no nos había vuelto a ver y después de lo sucedido ella me llamó de una u otra forma. ¿Podría precisar si la prestación de sus servicios profesionales ha sido gratuita u onerosa? Sí. Sí, que perdón. Sí, yo no cobro, me interesa era ayudar y colaborar en el proceso. Por razón de la familiaridad. Por razón de la familiaridad. Leonora acude a mí porque no conocía a nadie más y me llama y
con gusto le colaboré. Durante la primera entrevista que tuvo con Daniel, ¿usted lo tocó? La primera entrevista yo lo toqué. Sí, lo saludé de la mano, ¿cómo estás? Y siéntate, nomás. ¿Cómo supo usted que él tenía un espasmo muscular? Por los movimientos, no me voy a bien la cabeza. ¿Le preguntó? Y después le pregunto. Y constató que se tratara de un Que le espasmo dolía muscular. acá, no decía espasmos, que le dolía que el cuello no se podía mover, que tal vez era que había dormido mal. También dice usted que estaba muy tenso. ¿Cómo supo que estaba muy tenso? Al observarlo, tenso, nervioso, sudoración de las manos, también se veía al narrar los hechos. ¿Su intervención es una intervención de naturaleza forense o es una intervención de naturaleza terapéutica? Terapéutica. Exclusivamente Y el terapéutica. primer día sí solamente fue escucharlo. Terapéutica desde un comienzo, sí, digámoslo así. Esa primera entrevista que usted refiere con Daniel Velosa, ¿cuándo ocurrió exactamente? Creo que en el informe está la primera fecha, no recuerdo con exactitud, el primer día. En su informe refiere fechas de evaluación 11, 14 y 26 de agosto. Pero usted en su declaración dijo que el mismo día, al día siguiente de ser enterada la madre de Daniel, usted se entrevistó con él. Sí, él me llama creo que como un jueves o viernes, que estoy segura, y al otro día, o creo que era puente o el martes siguiente, nos entrevistamos con Daniel. Porque ya recuerdo, ellos salían el otro día todo el proceso de la fiscalía, poner toda esta cuestión de, ¿cómo se llama? Todo este proceso legal. ¿Usted puede precisar si su primera entrevista con Daniel Velosa fue antes o después de la formulación de la denuncia? Fue después, por eso le digo, ellos me llaman en la noche, Leonor se entera, inmediatamente ellos no saben qué hacer y al otro día ponen la denuncia, eso fue un viernes creo, era puente y el martes mismo lo atiendo yo. Esa primera entrevista fue dentro de una sesión formal terapéutica. Sí, en el consultorio hablamos. Usted también dijo que lo percibió pasmado. ¿Qué es estar pasmado? Le preguntaba uno de los hechos y él contestaba, en un primer momento no lo contestaba ni llorando, ni gritando, ni correaba, pero de una forma tranquila, pero más como racionalizando los hechos, contaba el suceso y el evento, y ya cuando se metía en toda la cuestión empezaron a evaluar y mirar, ya se colocaba más nervioso, se angustiaba, ese día lloró, se le aguaron los ojos en la primera sesión. Al leer su informe uno no encuentra referencia a la situación de llanto. ¿Tuvo algún motivo en particular para no referirlo? Objeción, señor juez. ¿Cuál es la objeción? Si usted le permite revisar el documento donde la Fiscalía tiene como en la mente que sí hay una frase sobre el punto, por favor. Sí, si la señora psicóloga desea leer el documento para refrescar su memoria, puede hacerlo y responder al señor defensor porque la pregunta es procedente. No lo veo. Cuando dice Daniel al hablar de la situación interrumpida y con voz entrecortada vivía el hecho narrando la siguiente. Cuando estaba en la oficina del padre, solo él cierra con llave la puerta de esta oficina, luego timbra el teléfono y al contestarlo el padre me ordenó que lo esperara en la sala de reuniones encerrado. Yo con mucho nervio y recuerdo los pensamientos confusos de los que el padre podría hacerme, me preguntaba por qué el padre cerró la puerta y me dejó encerrado. Cuando yo hablo de voz entrecortada, doy por hecho que estaba angustiado y estaba con agua a los ojos. Pero no menciona usted, Faltó colocar ahí
que tenía los ojos aguados. ¿Hay alguna razón en particular para que, por ejemplo, mencione sudor frío, pero no mencione llanto en su informe? Para mí la angustia refleja en llanto, en sudor frío, en voz temblorosa, dolor de cuello. ¿Cómo percibe usted, doctora, el sudor frío? Cuando Daniel hacía esto, Eso es sudor frío. yo lo ¿Y el percibía así. llanto, cómo lo percibe? Los ojos se le aguaban, se colocaban rojos. ¿Y por qué en su informe menciona el sudor frío, como usted lo ha descrito, pero no menciona el llanto, que es una manifestación un poco más expresa? De pronto se omitió, pero igual para mí era el mismo valor, sudor frío, nervios, voz entrecortada. Ya nos manifestó que su intervención con Daniel es de tipo terapéutico y no forense. ¿El informe psicológico es de naturaleza terapéutica o es una valoración pericial? No conozco un término de evaluación pericial, ¿una evaluación de verdad? Como experto en una materia determinada, en este caso la psicología, o es una valoración estrictamente terapéutica? Es terapéutica, un proceso terapéutico.